El poder de conjeturar, demostrar y refutar. Conjeturar, demostrar y refutar son quizás los tres poderes que más practican los matemáticos en su trabajo diario. Conjeturan cuando, después de examinar muchos casos de algún fenómeno, sospechan que ese fenómeno es verdadero y comienza así la labor más dispendiosa de intentar demostrar la veracidad del fenómeno, que ahora es solo una conjetura. La conjetura más famosa de la matemática es la conjetura de Goldbach. Todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Tomemos cualquier número par que se nos ocurra, digamos 80, y 80 es en efecto la suma de dos números primos, 61 y 19. Hasta ahora todos los números pares que se han ensayado se han podido expresar como la suma de dos primos, pero nadie lo ha demostrado. Una demostración de la conjetura de Goldbach tiene que ser un argumento sólido, con cada uno de sus eslabones lógicos bien amarrados, que no le deje ninguna duda a nadie de que la conjetura es verdadera. Si alguien lo demuestra, ya no será la conjetura de Goldbach, sino el teorema de fulanito. Las matemáticas nos enseñan a demostrar verdades, hechos o fenómenos de cuya certeza podemos tener confianza absoluta. Pero las matemáticas nos enseñan también a refutar, es decir, mostrar de manera categórica que algo no es verdadero. Si queremos refutar la conjetura de Goldbach, tenemos que encontrar un número par que no sea la suma de dos números primos. Conjeturar, demostrar y refutar son otros formidables poderes que nos da la matemática y que nos permiten acercarnos a la verdad y alejarnos de lo falso o supersticioso.
tenía problemas con mi micrófono, como la frase usual de esta cuarentena es tu micrófono está mute, ya espero que estén oyéndome. Creo que ya, no sé si me confirman desde producción que ya me están escuchando bien. Voy a confirmar y ya les sigo hablando. Listo, ya me están escuchando. Entonces, otra vez, la bienvenida para todos y todos los que están aquí acompañándonos en este tercer día de la semana de Math, en este tercer súper encuentro, súper matemático. Voy a empezar a saludarlos porque veo que nos están acompañando desde Brasil, Perú, Colombia. Así que cuéntenme en los comentarios desde dónde se conectan y voy a empezar a saludarles mientras nuestro primer invitado del día se está conectando y se está listando para darnos esta gran charla del día de hoy. Así me escuchan mejor. A ver si de pronto así está mejor porque me están diciendo que el audio se escucha a veces mal. Me confirman de producción si tienen mejor mi audio, por favor. Y acá también. Empiezo entonces. Hola, ¿qué tal? Saludos desde aquí, desde España. Nada, no sé si es que Laura está teniendo problemas con la conexión. Si me confirman. Volví. Mira, ya volví. Ya, Hola, Laura, espero que me escuchen. Sí, no sé, hoy justo estoy teniendo problemas de conexión. Espero ya me están escuchando bien, Pedro, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, ahora sí. Bueno, entonces ahora sí voy a darles otra vez, la tercera es la vencida. La bienvenida a todas las personas que se están conectando a este tercer encuentro súper matemático que tenemos hoy de WIMATS y del que veo que ya se están conectando muchas personas de diferentes países. Veo gente de Brasil, de Perú, de Colombia. Entonces, mientras Pedro, que me ayudó ahí mientras se me fue a mí la señal, se termina de alistar. Entonces, quiero saludar a todas las personas que se están conectando. Cuéntenme en los comentarios desde dónde se conectan. Veo a Díaz Benavides que se conecta desde el Colegio Corazón de Jesús en Lima, Perú, presente. Muy bien, felicitaciones por estar aquí. Y también desde Cusco, Perú, se conectan desde Lima. Y en Colombia se empieza a conectar también todas las personas. Angélica González, bienvenida, del Colegio Roberto Velandia. También se empiezan a conectar desde Nicaragua, o sea, ya vamos 4 países conectados, Brasil, Perú, Colombia, Nicaragua, desde Risaralda, Colombia, bienvenidos, El Plato Magdalena, bienvenidos. Mientras me van comentando desde dónde se conectan, quiero contarles y recordarles que en la página que justo en este momento va a pasar en la rayita negra, semanawimaths.santillana.com.co. Allí van a poder encontrar muchos recursos que les van a servir para el ejercicio docente, pero además van a encontrar algo muy importante y es un videojuego que les puede llevar a ganar premios. Entonces, si no han ingresado a la página, por favor, no olviden hacerlo aquí mientras se va listando nuestro primer conferencista. Necesitan entrar a la página, registrarse y luego entrar a la parte de videojuego y ahí les van a pedir otra vez un registro para que puedan jugar y pueda quedar registrada su puntaje. Los mejores puntajes, el mejor puntaje y el segundo mejor puntaje van a recibir premios súper chéveres para que estén conectados. Además de estos 2 premios, vamos a tener con los acertijos que han estado pasando en estas 3 charlas y que si de pronto se han perdido alguno de ellos, pueden ir a la página de Facebook de Santillana y verlos ahí para que puedan adelantarse y puedan participar por una tablet.
Entonces, para la tablet es muy importante que resuelvan los acertijos que van a aparecer al final, al principio ya apareció de pronto y al final, para que los acertijos los resuelvan. Y ojo, las respuestas tienen que estar, las tienen que consignar en la página. Entonces, por eso es tan importante que se registren, jueguen y ahí también vean los acertijos. En esta misma página van a encontrar recursos como videos con tips súper importantes para los profesores en este ejercicio que estamos de la virtualidad. También van a tener podcasts, van a ver unos artículos súper interesantes sobre matemáticas en la cotidianidad y el videojuego que les cuento. No olviden el tema de los acertijos, no olviden estar conectados desde la página. Y bueno, voy a darle ahora sí la bienvenida a Pedro. Pedro, buenas tardes por aquí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, muy bien. Buenas noches. Aquí, sí. Buenas medias noches, además. Sí. ¿Cómo has estado? No, muy bien y con muchas ganas de participar con vosotros porque, vamos, están viéndonos desde muchísimas partes. Estoy viendo aquí, quedo abrumado un poco, ¿no? Desde Guatemala, Sí. veo por aquí, desde Lima. Es una de las ventajas de todo esto que nos ha llevado a hacer los eventos virtuales y así llegamos a más personas. Por ejemplo, desde Carmen de Atrato del Chocó, desde Valledupar, mejor dicho, todos los rincones, por ejemplo, de Colombia y de Perú, que también está súper presente. Estamos llegando a través de este evento que seguramente no sería tan fácil si estuviéramos en manera presencial. Así que punto para esta virtualidad. Exacto, para las nuevas tecnologías. Exactamente. Bueno, les voy a presentar a Pedro, que hoy nos trae una súper charla que además a todos les va a servir un montón. Y claro que sí, de Nicaragua también están aquí presentes. Bueno, Pedro Martínez es doctor europeo en matemáticas aplicadas de la Universidad de Alicante. Se ha dedicado desde el 2005 a la investigación y enseñanza de las matemáticas, tanto en universidad como en colegios, también de secundaria y bachillerato. Formó parte del grupo de divulgación matemática de la Universidad de Alicante, que se llama DIMATES, y es miembro fundador de la Asociación para la Innovación Educativa Innovacation. Bien. Bueno, ha sido también galardonado por la Fundación A3 Media por la creación, diseño, coordinación y puesta en marcha del proyecto educativo Emocionar con las Matemáticas, que esto tiene mucho que ver con la experiencia WeMaths. Queremos emocionar a los estudiantes con las matemáticas. Y este proyecto que les cuento fue considerada la mejor iniciativa del éxito educativo en 2018. También ha sido ganador de la categoría Mejor Docente de Secundaria y Bachillerato en los premios Educa 2018. ¿Qué tal todos esos premios, Pedro? Qué alegría tenerte acá. Ha sido demasiado, creo que para mí, pero bien, hace ilusión, pues, sobre todo porque viene de los alumnos, de las alumnas, con lo cual está muy bien. No, somos muy afortunados y todos estos profes que están aquí van a estar también muy afortunados de poder contar con todos esos tips que nos vas a regalar hoy sobre las metodologías para todo el tema de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con Pedro Martínez, bienvenido, y yo desde acá aplaudo, pero seguramente todos están aplaudiendo, entonces imagina muchos aplausos de todas las personas que están conectadas. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, pues nada, os comparto la presentación. Esta presentación que voy a utilizar, a ver. Supongo que luego la compartirán con vosotros para que la podáis ver bien. Y bueno, ay, perdonad. Creo que se ve bien ya, si no me equivoco. Y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico, mis redes sociales, porque, bueno, que sepáis ya de antemano que para cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir. Soy muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Ahí cuelgo también todos los materiales que voy poniendo en práctica y demás, con lo cual lo comparto todo y ahí pues podéis tener acceso a ello, ¿vale? Bueno, hemos titulado la presentación Metodologías y herramientas innovadoras en la enseñanza de las matemáticas. Espero que realmente sean innovadoras en algún sentido, por lo menos para vosotros y para vosotras.
bueno, y pueda aportar mi granito de arena a cada uno de los que estáis ahora aquí escuchándonos, ¿no? Bueno, como ya me ha presentado Laura y además muy bien, de hecho no sabía yo tampoco que tenía tantas cosas, voy a pasar esta parte, ¿no? Entonces, voy a empezar partiendo un poco de analizar la evolución en la educación, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta imagen porque aquí podemos observar pues, un quirófano, ¿no?, en el siglo XIX y un quirófano en el siglo XXI, y vemos que, pues nada, en 2 siglos, en 200 años, el cambio ha sido muy drástico, ¿vale? Han habido muchos cambios, muchas mejoras y, sin embargo, si establecemos esta comparativa, por ejemplo, en las aulas, ¿no?, y vemos un aula del siglo XIX y una aula del siglo XXI, pues realmente hay diferencias significativas. Algunas veces me han dicho que entre estas fotos sí, y es la fotografía en color, pero si la ponemos en blanco y negro, pues realmente no hay prácticamente ninguna diferencia. Los alumnos siguen estando sentados individuales o como mucho por parejas, el profesor o la profesora sigue teniendo el papel determinante en las aulas, con lo cual, ¿cómo es posible que en ciertas áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad se haya evolucionado tanto en 200 años y en el ámbito de la educación no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo finalicé mis estudios de doctorado aquí en la Universidad de Alicante, en España, pues, y me lancé, porque me apasionaba la docencia, me lancé a enseñar, ¿no? Me encontré con unos alumnos y unas alumnas que sobre todo mostraban pues estas sensaciones que os muestro aquí en pantalla, ¿no? Desinterés por las matemáticas, mucha apatía, miedo, ¿no? Ansiedad, y no entendía cómo algo por lo que yo siento tanto aprecio y tanto amor como son las matemáticas podía entenderse de esta otra manera, ¿no? Como os he dicho, con miedo, con apatía, ¿no?, con desgana. No lo llegaba a entender, ¿no? Entonces, algo se estaba haciendo de una manera que podía mejorarse, ¿no?, sustancialmente para cambiar eso. Entonces, bueno, empecé a investigar. El contacto con los alumnos en las aulas es fundamental. De hecho, mucha gente que no está a pie de aula no sabe exactamente realmente en qué consiste ser docente, ¿no?, en qué consiste ser profesor o profesora, maestro o maestra. Eso es algo que aprendes estando con ellos en el aula. Y entonces, algo que se detecta en ese momento es que solo se puede aprender aquello que, como os he puesto ahí, genera curiosidad, nos genera interés, nos atrae de alguna manera o nos hace sentir especial en algún sentido, ¿no? En definitiva, como pongo ahí, solo aprendemos aquello que nos emociona. Y ya no solamente en el aula, sino también en nuestro día a día, ¿no? Aprendemos ya como adultos también aquello que realmente nos emociona, que nos toca de alguna manera, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues mi compañera de centro, Mari Carmen Asensio, y yo, pues decidimos cambiar un poco y dar un giro de 180 grados a nuestras clases e intentamos un poco de la mano unir tanto las emociones como las matemáticas, ¿vale? Que aunque en un principio parece que están muy distanciadas, realmente no lo es así, ¿de acuerdo? Entonces, en la presentación podéis observar que en algunas partes tenéis aquí como una cámara, un icono que representa una cámara de vídeo antigua. Cuando tengáis acceso a ella podréis hacer clic aquí y hay vídeos que están enlazados y que igual os aportan más información y os amplían información, ¿vale? Aquí, como tengo un corto periodo de tiempo, pues no voy a poneros estos vídeos, los veis luego tranquilamente en casa y ya está, ¿vale? En este vídeo pues os comento un poquito en qué consiste este proyecto que nos premiaron hace un par de años aquí en España a nivel nacional y que, como estábamos diciendo, pues mezcla esas ganas de emocionar con las matemáticas en nuestras aulas, ¿no? Entonces, más o menos, lo que os voy a contar un poquito son las bases de ese proyecto y nuevas cosas en las que todas estas actividades han evolucionado, ¿no?, a lo largo de estos años. Entonces, una cosa fundamental que creo que todos los docentes debemos tener en cuenta son las emociones de nuestros alumnos. No podemos entrar a clase y ser completamente herméticos y no interaccionar emocionalmente con nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que os aconsejaría si no lo hacéis ya? Que estoy seguro que muchos de vosotros ya lo hacéis, ¿no? Pues es generar un ambiente emocionalmente saludable, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva os enseño, pues, cómo era un aula antes de comenzar todo este cambio y cómo se transformó poco a poco gracias a los aportes de los propios alumnos, escuchándolos, ¿no?, y cambiando y haciendo que el aula sea un entorno, pues, agradable, ¿vale? Esto en primaria es más normal, pero, por ejemplo, en secundaria es más difícil encontrar aulas ambientadas y donde nuestros alumnos se sientan cómodos, ¿no? Es importante que trabajemos la cohesión del grupo, que la clase se sienta unida, que compartan y que se respeten.
Algo fundamental también que a mí me ha cambiado toda mi visión es interesarnos por ellos, conocer su contexto y sobre todo sus aficiones, aquello que les gusta, porque siempre podemos de alguna manera conectar. La suerte que tenemos desde las matemáticas es que las matemáticas están en todas partes y cualquier afición que tengan o cualquier interés lo podemos ligar o lo podemos relacionar con las matemáticas y entonces captar su atención, ¿no? Y ya potenciar esas emociones en el aula con ellos. No etiquetar ni clasificar a nuestro alumnado. También es importante tener en cuenta, o pienso yo que es importante, que el profesor o profesora debe actuar como guía en la clase, no ser el pilar de la instrucción y del aprendizaje, sino dejar que ellos sean los protagonistas del aprendizaje, ¿no? Entonces, actuar como guía en ese aprendizaje. Importante entrar con la mejor sonrisa que tengamos y las ganas de comernos el aula y de dar todo lo mejor de nosotros, porque eso lo perciben. El día que no estás bien o no estás anímicamente dispuesto a disfrutar de la clase, ellos lo notan y eso afecta también a su aprendizaje. Entonces, es importante dejar todo atrás un poquito y empezar la clase con una buena sonrisa, que ellos lo perciban y disfrutar de todo ello, ¿no? Siempre tener expectativas altas de todos y de todas. Nunca pensar, bueno, este alumno no va a llegar hasta aquí. Sí, ¿por qué no? Hay que intentarlo, ¿no? No hay que ponerse un límite en las expectativas que puedan tener. Como os he dicho antes, conocer su contexto. Los contextos familiares son muy diversos y pueden influir en el aprendizaje y hay que tenerlos en cuenta. Y sobre todo, una de las que más me gusta es esta, uno de los consejos para tener un aula emocionalmente sana, creo yo, y es no tener miedo en el aula a usar el juego y la manipulación matemática dentro de las actividades, sobre todo en el ámbito de las matemáticas. Entonces, con estos 9 consejos, estos 9 tips, pues comenzamos un poco a cambiar el entorno del aula. ¿Qué fue lo siguiente? Pues cambiar también un poco la metodología, ¿de acuerdo? Todo esto parte un poco también del hecho de que todos sabemos que cada alumno y cada alumna que tengamos en nuestra aula, pues es diferente. No todos aprenden al mismo ritmo, pero no quiere decir que no puedan aprender algo, sino que lo hacen a una velocidad distinta o con una visión diferente, ¿no? Entonces, claro, al estar en un aula aquí, por ejemplo, en España, que las aulas suelen tener, no sé cuántas tendréis por allí, ¿no?, de alumnado, pero aquí ronda los 25 o 30 alumnos por aula, están las clases muy masificadas y hay que tener en cuenta de que no esos 30 alumnos y alumnas crecen y aprenden al mismo tiempo. Sería absurdo pensarlo. Entonces, con 30 visiones diferentes del mundo que tienes en el aula y 30 formas diferentes de entenderlo, es absurdo utilizar una única metodología, una única manera de enseñar, ¿no?, a estos alumnos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros en el proyecto Emocionar con Matemáticas y en general en la dinámica que utilizo yo en mis clases, tanto a nivel de primaria, de secundaria, bachillerato o en la universidad, indistintamente? Pues un poco hacer uso del aprendizaje cooperativo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y aquí os voy a mostrar en 2 diapositivas algo muy resumido de qué es el aprendizaje cooperativo. Sin duda alguna abarca muchísimo más. Esto es simplemente un aperitivo de lo que se puede llegar a utilizar, ¿no? Entonces, el aprendizaje cooperativo, lo primero que hay que saber es que no se trata simplemente de trabajar en equipo, de sentarse juntos entre ellos los alumnos y trabajar, sino que va más allá, ¿vale? Buscan esa participación por igual de todos los miembros del equipo en el aula, se busca el respeto entre ellos y, como os he puesto aquí en esta diapositiva, la clase cambia bastante, ¿no? Es decir, ahora las actividades ya no son individuales, sino que todos nuestros alumnos dentro de cada grupo intervienen en esa participación y para poder hacer las actividades es imprescindible que todo el grupo funcione, ¿vale? Y trabaje y aporte. Los grupos que solemos formar en clase, nosotros en nuestro caso, son de 3 o 4 alumnos y luego cada uno de ellos pues asume un rol, tiene un papel dentro del grupo, una responsabilidad para con sus compañeros, para con la clase, incluso para con el aprendizaje que deben de cumplir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, les hemos llamado, son 4 roles que hay en esas imágenes, podéis ver qué responsabilidad tiene cada uno dentro de ese equipo. Pues hay alguien que se encarga de mantener el nivel de ruido en la clase para que no haya disrupción, hay alguien que se encarga de dirigir un poco la actividad, otro que controla un poco el tiempo, ¿no? Entonces, hay diversas tareas que pues cada uno de ellos es responsable y que ayuda a que el equipo funcione y a que el aprendizaje se produzca entre ellos, sobre todo, ¿vale?
¿Qué más cositas? Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver dos imágenes, una de un aula de secundaria, donde he impartido clase, trabajando en cooperativo, y también a un nivel más superior de universidad, que son futuros maestros y maestras, pues aprendiendo también un poco cómo se trabajarían las matemáticas a nivel cooperativo, ¿no? Nosotros también dentro del aprendizaje cooperativo es importante que hagamos también una evaluación de cómo se está aprendiendo. Entonces, mis alumnos y alumnas tienen también al finalizar la clase que rellenar una especie de diario cooperativo donde comentan o explican qué es lo que han aprendido hoy, cómo lo han aprendido, si se han ayudado, si se han respetado, y todo eso luego al final de la clase yo recojo esos diarios, los leo y me aporta una información muy importante sobre el aprendizaje de mi alumnado. Y es una información que obtengo diariamente de ellos y que para mí es muy valiosa para poder preparar las diferentes sesiones que vienen a continuación y solventar pues, aquellos problemas de aprendizaje que ya han tenido durante las sesiones pasadas, ¿no? También otro cambio metodológico que aplicamos es el hecho de aprender basándonos en el descubrimiento. Dejando un poco de lado, como he dicho anteriormente, la instrucción, donde el profesor o la profesora no es el eje principal de la clase del aprendizaje, a nosotros nos gusta preparar las actividades o el aprendizaje de las matemáticas a través de preguntas o cuestiones que ellos mismos tienen que ir descubriendo, ¿vale? En lugar de llegar yo como profesor y decirles esto es así o esto se hace de esta manera o para sumar tales números se hace de esta forma, lo que hago es plantear preguntas para que ellos mismos, a través de esas preguntas y de mi ayuda en el aula, pues vayan descubriendo ellos mismos la matemática. Es de alguna manera también hacerles ver un poco cuál es el papel de un matemático o de una matemática en la vida, ¿no? Es decir, de plantearse cuestiones, intentar resolverlas, descubrirlas, plantear razonamientos y también ayudarse entre unos y otros, ¿no? ¿Qué ocurre o qué me dice mucha gente? Dice, ¿cómo es posible que lo plantees de esa manera con el limitado tiempo que solemos tener con ellos en el aula, ¿no? Durante el curso te da tiempo a ver todo el temario, todo el contenido que debes de trabajar con ellos. Entonces, mucha gente tiene miedo a hacer este cambio dentro del aula precisamente por la presión que ejerce el contenido que hay que trabajar, el tiempo, y porque tenemos la sensación, más bien por la tradición, ¿no? que se viene haciendo tiempo atrás de la manera de aprender matemáticas, de que hay que mecanizarlo todo, de que tiene que ser todo... Tenemos que tener un control súper exhaustivo y preciso de todo lo que estamos haciendo, no nos podemos equivocar, hay que saber muy bien hacerlo. Entonces, esa mecanización muchas veces requiere mucho tiempo y es como, ¿cómo puedes hacerlo todo a la vez, no? Entonces, nosotros no le damos tanta importancia a la mecanización, sino que se lo damos al razonamiento. Es decir, nosotros transmitimos también el mensaje de que las matemáticas no solamente es aprender un algoritmo de memoria y reproducirlo, sino de pensar. Es decir, lo importante en las matemáticas no está en usar un algoritmo, sino en saber para qué sirve este algoritmo y saber para qué lo voy a utilizar y utilizarlo en un contexto real, ¿no? O en un problema que se plantee, en pensar, en trabajar nuestras redes neuronales, nuestro cerebro, y no simplemente basarnos en aplicar sistemáticamente, casi sin pensar, pues algoritmos, ¿no? Entonces, preferimos eso antes que dedicar mucho tiempo a la mecanización, ¿vale? Más cosas que hemos cambiado con respecto a la metodología, ¿no? Pues hemos utilizado el juego en el aula, ¿vale? Francisco Mora tiene un libro que se llama Neuroeducación y que tiene una frase muy buena, que es la que tenéis ahora aquí en pantalla, que nos dice algo así como que el juego es un invento poderoso de la naturaleza, ¿vale? El instrumento del juego, combinación de curiosidad y de placer, es el arma más poderosa para aprender. Y realmente es así, es decir, si nos damos cuenta, cuando nosotros jugamos, ¿vale? Cuando somos más pequeños, que solemos jugar más, estamos en ello, generamos 4 sustancias importantísimas, que son las 4 sustancias químicas que os he puesto ahí en pantalla, que son la serotonina, las endorfinas, la dopamina y la acetilcolina. Si os dais cuenta, yo os he puesto qué acción tiene cada una de estas sustancias dentro de nuestro organismo, ¿vale? La serotonina mejora nuestro estado de ánimo, las endorfinas nos hacen sentir bien, la dopamina potencia el proceso de aprendizaje e incluso mejora la concentración, y la acetilcolina, además también de mejorar la concentración, también influye en ello, forma recuerdos, ayuda a formar recuerdos, mejora la atención y fomenta el pensamiento lógico.
Entonces, si jugando se generan todas estas sustancias y tienen todos estos beneficios, ¿por qué no vamos a utilizar el juego en el aula? ¿Vale? Esto, por ejemplo, para maestros y maestras de primaria puede ser más normal, ¿no? Encontrar el juego en el aula, pero parece ser que o tenemos ese problema, ¿no? en utilizar el juego conforme vamos ascendiendo niveles, ¿no? Es decir, en secundaria, ya en bachillerato o incluso en la universidad. Algunos tildan de locura el utilizar el juego en el aula, ¿vale? Cuando realmente genera una situación química que es decir, que propicia el aprendizaje. Y además nosotros desde la perspectiva de las matemáticas lo tenemos más fácil. ¿Por qué? Porque el juego y las matemáticas están muy relacionadas. Todos los juegos tienen unas reglas, tienen unos elementos de juego y tienen una serie de estrategias para poder participar. Y las matemáticas, en cierto modo, son igual. Tienen unas reglas, ¿vale? Que son las reglas lógicas. Tienen unos elementos para jugar, pues que son los números, las formas, las proposiciones, los teoremas, ¿vale? Y requiere también de unas estrategias para poder combinar todo ello y obtener nueva matemática o disfrutar de la propia matemática. Con lo cual, nosotros desde el área de las matemáticas lo tenemos más fácil para introducir, creo yo, el juego que cualquier otra materia, ¿vale? Y además una cosa que es súper interesante del juego es que nos permite aprender sin tener miedo a equivocarnos. Cuando nosotros estamos jugando por ejemplo, a cualquier juego de mesa, si nos equivocamos en una jugada, no nos frustramos y enseguida decimos, ya no voy a continuar jugando. No, al contrario, lo que haces es decir, bueno, voy a retarme y a la próxima partida voy a hacerlo mejor o no voy a cometer este error. Es decir, se hace un tratamiento del error positivo en lugar de negativo, como se intenta transmitir o se ha intentado transmitir a lo largo del tiempo. Se ha llegado a enviar ese mensaje. No es que se intente, pero muchas veces sin querer se transmite ese mensaje de, ¡buah, te has equivocado, lo has hecho mal! Entonces, nuestro alumnado coge miedo, también en cierto modo, a las matemáticas por ello, ¿vale? Porque piensan que equivocarse es algo que no debe de pasar, ¿no? Cuando es realmente todo lo contrario. Aprendemos a base de equivocarnos y de sacar conclusiones de esos errores que cometemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay que tener miedo de introducir el juego. Lo que sí que es importante es diferenciar entre lo que es el juego y lo que es el aprendizaje basado en el juego, ¿vale? Cuando digo introducir el juego en el aula, no quiero decir de llevar un juego de mesa y ponernos a jugar sin sentido ninguno, ¿vale? Sino de transformar el juego para que una vez acaben esa partida, pues hayan aprendido algo, ¿no? Entonces, yo aquí, por ejemplo, en esta diapositiva os he puesto un ejemplo de un juego que utilizo en el aula, que inventé hace unos años, que es muy sencillito, es un juego de cartas, que mis alumnos cuando estoy en el aula y lo llevo, no perciben que estén aprendiendo nada de matemáticas porque yo llevo con la idea de que es un juego, ¿no? Y les vendo la idea de que es un juego. Mira, vamos a hacer esta partida, estas son las reglas del juego. Entonces, ellos se ponen a jugar, estamos varias clases jugando partidas en equipos y al final, cuando hemos acabado esas sesiones de juego, analizamos ese juego y nos damos cuenta de que al final lo que hemos aprendido es a sumar y restar números positivos y números negativos. De tal manera que lo han aprendido con otra dinámica, lo han aprendido de otra manera diferente, casi de manera imperceptible. Y luego cuando haces ese análisis de todo lo que han aprendido, se dan cuenta del poder del juego y también nos damos cuenta nosotros, ¿vale? Entonces es importante que, creo yo, que si tenemos la oportunidad introduzcamos ese aprendizaje basado en el juego dentro de nuestras clases, ¿no? Ahí tenéis otro icono de cámara, porque hay alguna grabación que explica cómo se juega y todo este material lo tenéis colgado también en mi blog y en mi página web y podéis descargarlo, ¿vale? Yo todo el material que creo y todo el material que utilizo en el aula lo comparto en mis redes sociales y quiero decir, se puede imprimir, lo podéis utilizar en clase si os interesa o adaptarlo si veis que lo podéis utilizar en otro ámbito, ¿no? Y luego también relacionado con el juego está la gamificación. La gamificación es otra forma de introducir elementos del juego dentro de la clase, ¿no? Gamificar, así a grosso modo, pues sería como un poco crear una experiencia en el aula para que ellos perciban que están como una especie de aventura y en una especie de juego, pero realmente no es el objetivo central de la clase, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, os he puesto un caso que he utilizado yo en segundo de la ESO, en segundo de secundaria, donde, por ejemplo, yo ejecuto las clases con toda normalidad,
pero ellos, por realizar bien las actividades o por ayudarse entre ellos o por bueno, funcionar bien en clase, aprender, participar, reciben puntos y esos puntos luego los pueden canjear por cartas que tienen premios. Yo qué sé, premios del estilo, por ejemplo, tienes medio punto más en el examen o puedes regalar tantos puntos a un compañero de clase o puedes entregar un trabajo 2 días más tarde. Es decir, tiene una serie de beneficios que en cierto modo les pueden interesar en algún caso y bueno, los motiva un poquito a estar atentos, ¿no? y a participar, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis el panel que tienen ellos en clase con todas las cartas que pueden adquirir, los niveles que pueden ir consiguiendo a medida que hacen bien las tareas o a medida que hacen los trabajos opcionales o voluntarios. Entonces, es una manera de tenerlos motivados, ¿no? Esto está bien hacerlo en periodos cortos de tiempo. Entonces, lo que os quiero decir con todo esto es que podemos salir un poco de nuestro círculo de confort, por decirlo de alguna manera, y ampliar nuestro abanico de metodologías. Hay multitud de metodologías que podemos aprender y que podemos utilizar en clase. Yo os he contado aquí algunas de ellas, pero ahí en esta diapositiva pues, os enseño un poco todas las metodologías que en algún momento utilizo yo en el aula. Con esto no estoy diciendo, por ejemplo, que no utilice la instrucción en clase, la instrucción directa, también la utilizo. Es decir, creo que la clave de un buen docente está en cada momento saber utilizar la metodología que corresponda, ¿vale? Y no abusar de una más que de otra, sino hacer una buena combinación entre todas ellas. Entonces, como yo os digo, no tengo tiempo para comentaroslas todas, pero bueno, ahí os doy los nombres de algunas de ellas y podéis preguntarme en cualquier momento, enviarme un correo electrónico y yo encantado os escribo y os atiendo en los que os pueda ayudar. También es importante para motivarlos que introduzcamos también las nuevas tecnologías y para hacer las clases un poco diferentes. Para mí algo que me ha funcionado también muchísimo, sobre todo esto ya también con los más mayores y ahora en esta época de pandemia, ha sido pues el Flip Classroom, que me imagino que algunos de vosotros y vosotras ya lo conoceréis. Consiste un poco en darle la vuelta a la clase, en cambiar un poco los tiempos de aprendizaje que se dan lugar dentro y fuera del aula, ¿vale? Es decir, yo preparo vídeos, también utilizo vídeos de otros compañeros, donde se explica algún concepto matemático o algún problema matemático. Ellos lo ven en casa, toman apuntes de ese vídeo, lo trabajan, lo pueden ver las veces que sea necesario, que eso es una ventaja también para ellos, en caso de que haya alumnos o alumnas que tengan un proceso de aprendizaje más lento y que necesitan ver el vídeo más veces, lo pueden hacer, cosa que en el aula no tiene lugar. Y luego ya una vez han visto eso y lo han trabajado en casa, pues en clase realizamos actividades relacionadas con ello. Yo también sé, porque les hago un test antes desde casa, un test online, para saber qué se han enterado y qué han aprendido bien del vídeo, de lo que se comenta, qué dificultades han tenido, de tal manera que yo al día siguiente en clase, pues sé en qué tengo que hacer más hincapié, a qué tengo que dedicar más detalle y a quién también tengo que dedicarle más atención, ¿no? Entonces, la clase invertida para mí ha sido muy importante en estos días, como os digo, también en la época de pandemia, porque los vídeos pues, han ayudado a muchos de mis alumnos y alumnas a aprender, aun a pesar de que no podamos estar físicamente, ¿no? en el aula. Como ya os digo, sobre todo me ha funcionado muy bien para los grupos de bachillerato, que son más adultos y también pues, tratan las tecnologías con cierta responsabilidad más que los pequeños, ¿no? Aunque con los pequeños también he funcionado así, ¿no? En algunas clases. Aquí os he dejado algunas de las herramientas que yo utilizo. Bueno, para ver los vídeos, pues se los juego generalmente en mi canal de YouTube, pero también utilizo algunos de Puzzle, también utilizo esa plataforma o el Google Forms. Y luego para crear yo los vídeos, pues utilizo esas 3 herramientas que tenéis ahí, que son Explain Everything, Screencast-O-Matic y PowerPoint, ¿vale? Hay muchísimas más, estas son, como digo, las que más utilizo, pero hay infinidad de ellas, cada vez hay más. Luego también es importante no solo el tema de las nuevas tecnologías con respecto a los vídeos y a Flip Classroom, sino también otras herramientas tecnológicas como las apps, los móviles y las tablets que nos ofrecen también un amplio abanico de diferentes tipos de actividades y de nueva forma de interactuar y de aprender con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ahí os he puesto una gama de algunas de las aplicaciones para móvil y tablet que utilizo en clase. Algunas de ellas son muy interesantes y se conocen muchísimo. Por ejemplo, GeoGebra en el ámbito de la matemática es súper conocido y muy útil. También tenéis Kahoot para hacer algún tipo de juego de preguntas con ellos.
el MathFit y Math está muy bien para hacer rutas matemáticas. Y bueno, cualquiera de ellas, si luego tenéis algún tipo de pregunta al respecto, pues yo os comento, ¿vale? Alguna ya más en detalle. Pero que hay infinidad de ellas con las que podemos dar un cambio, un giro bastante interesante a nuestras clases. Algo que a mí me encanta es la mateplástica. Ya os voy a contar un poquito qué es la mateplástica porque igual no lo sabemos lo que es, ¿no? A mí me hace gracia, siempre intento trabajar, o me gusta mucho trabajar con los alumnos de primero de secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque son más inocentes y las respuestas que dan a las preguntas más serias que yo les hago siempre me dan que pensar y me hacen aprender, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchas veces empezar las clases con ellos preguntándole directamente qué son las matemáticas para ellos. Entonces, me sorprende muchas veces ver respuestas como las que os muestro ahí, ¿no? Algunos me dicen, pues mira, las matemáticas es lo que tiene que ver con los números. O consiste en calcular y memorizar cosas de números. O las matemáticas es algo que, no existe, que solo existe en el cole. Y ahí ya también me dejan descolocado. O las matemáticas es calcular para hacer problemas. Entonces, cuando me dan esas respuestas que a mí me sorprenden, porque las matemáticas, como ya sabéis, van mucho más allá de todo esto, les digo, bueno, pues eso son las matemáticas, entonces, ¿a qué se dedica un matemático a una matemática? Y no me saben contestar. No me saben contestar más allá de decirme, pues, a ser profesor o profesora. Y vamos, de hecho, vi también la participación que hizo Santi hace unos días y seguro que os contó muchísimas cosas a las que puede dedicarse un matemático y todo el abanico en el que intervienen las matemáticas, ¿vale? Están en todas partes. Entonces, me resulta triste que tengan una visión tan limitada de lo que son las matemáticas, ¿no? Entonces, yo lo que les cuento, pues eso, es que las matemáticas no son solo números, son, como dijo William Paul, medalla Fields en el 82, las matemáticas no son solo números, sino que también ni ecuaciones, ni cálculo, ni algoritmos, sino que sobre todo es pensamiento, es pensar. Y en muchas áreas, sobre todo en las áreas científicas, se requiere gente que sepa pensar, que sepa matemáticas. ¿Para qué? Pues para producir ese avance, tanto tecnológico como en medicina, como en ciencia, y es importantísimo, ¿vale? Entonces intento cambiarles un poco el chip y decirles que las matemáticas están en todas partes y que las matemáticas también se pueden tocar. Entonces ahí es cuando ellos se sorprenden un poco y es cuando yo empiezo a introducirles y a hablarles de lo que es la mateplástica. Entonces para mí la mateplástica es aprender, a realizar actividades o aprender matemáticas no solamente utilizando el lápiz y el papel, sino también las manos y la vista. Es decir, manipulando objetos, tocándolas, porque facilita muchísimo luego la abstracción de conceptos más complejos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues que en mis clases intento que, como ya habréis visto o creo que podéis empezar a intuir, no utilizo una única metodología, no utilizo una única herramienta tecnológica, una única herramienta TIC, y tampoco utilizo un único material con el que trabajar las matemáticas. Intento que cada clase sea diferente, intento emocionarles en ese sentido, intento que cada clase sea completamente diferente a la anterior y que vengan con una expectativa de decir, hoy qué va a pasar en clase, ¿no? Hoy qué nos va a contar Pedro, hoy qué vamos a trabajar con él. Entonces intento utilizar muchísimos materiales para intentar transmitirles aquello que quiero que aprendan sobre matemáticas. Entonces, como pongo ahí, las posibilidades son infinitas. Cada día que pasa encuentro un nuevo material con el que puedo explicarles algo a ellos y a ellas y trabajar en clase, ¿no? Entonces, ahí os he puesto algunas imágenes. En mi página web hay algunas actividades diseñadas con este material y quiero actualizarlas porque en los últimos años he diseñado con mis compañeros y compañeras muchas otras actividades y me gustaría tener tiempo de subirlas también a la web y de compartirlas con todos, aunque generalmente lo suelo hacer en las redes sociales, pero para tener ahí, pues, un sitio donde están todas almacenadas, ¿no? Entonces, ahí veis discos para trabajar fracciones, bloques multibase que se utilizan también mucho en primaria, pues para la numeración, para aprender a sumar, restar, las operaciones, las regletas de Cushine también. Bueno, aquí os pongo imágenes de todo el material que llevo a utilizar, ¿vale? Recortables, varillas rígidas para geometría, por ejemplo, golosinas, los policubos. Para mí los policubos son una herramienta fundamental. Con ellos les llevo a explicar sucesiones, les llevo a explicar geometría, les llevo a explicar sumas, factorización de números, descomposición factorial de números. Vamos, para mí el policubo es una herramienta fundamental. Monedas, ¿vale? Intento utilizar cualquier elemento
del entorno para intentar enseñarles matemáticas, intentar transmitirles aquello que quiero que aprendan, ¿no? Y les hace motivarse en clase, les hace estar activos y activas, preguntar y aprender. Y también, como parte de la mate plástica, incluyo, pues, como os he dicho, no solamente interviene el tacto, las manos, ¿no? Sino también la vista, el olfato, todos los sentidos que podamos emplear. Entonces, los paseos matemáticos, como los llamamos nosotros, las rutas matemáticas, también forman parte de ese aprendizaje, ¿vale? Hacemos rutas preparadas donde en ese trayecto pues aprenden cosas de las matemáticas, les hacemos preguntas para que las descubran sus respuestas y siempre es pues muy interesante y enriquecedor ver cómo interactúan ellos con el medio y con las matemáticas al mismo tiempo, ¿no? Luego también es importante, como os he dicho, hacer uso de esa ubicuidad de las matemáticas, estar en todos lados. Entonces, yo, por ejemplo, también he creado un cómic que utilizo en el aula, en alguna de mis clases, para aprender algo, ¿no? Por ejemplo, ecuaciones o, por ejemplo, para sumar y restar números enteros. Entonces, este cómic, también los capítulos que voy utilizando los voy subiendo a mi página web, son gratuitos y están libres para descargar. Y bueno, con ellos en el aula, pues potencio la lectura, ayuda a que vean las matemáticas de otra manera, les aumenta la autoestima porque ven que a través de la historia que pueden ver, que pueden releer las veces que sea necesaria, logran entender los conceptos y logran entender lo que se está transmitiendo y les ayuda con aquella parte de la matemática que es más abstracta, ¿no? Entonces aquí tenéis, os he dejado algunas imágenes de alguna página, pero como os digo, en mi página web, que la tenéis ahí abajo también en esta diapositiva, pues podéis entrar y descargar los capítulos que hay colgados. Espero subir más en los próximos meses y bueno, nada, ya me contaréis si los utilizáis, qué os parece, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ahí os he puesto un comentario de uno de los alumnos después de la clase, ¿no? De una de las clases donde utilicé el cómic, ¿no? Que pone: la lección me ha parecido muy interesante y entretenida. Dice: el cómic nos ha gustado mucho y creo que es una manera divertida de aprender álgebra. Ya tengo ganas de ver la siguiente parte del cómic. De alguna manera, a mí estos comentarios lo que me hacen es entender que realmente sí que les gusta y que han aprendido cosas, porque luego, evidentemente, cuando realizo la evaluación, veo que han realizado un proceso de aprendizaje igual que si hubiera utilizado el libro de manera habitual, ¿no? Pedro, entré aquí. Dime. Entré aquí porque justamente lo que estabas hablando de los cómics, ¿Sí? estaban comentando mientras estabas hablando, incluso antes de que hablaras de los cómics, ya habían profes preguntando que para cuándo el próximo cómic. Así que a la pregunta que tú estabas haciendo de ya me contarán si los usan, pues mira que por aquí, por este lado del mundo, ya también hay fans esperando la siguiente entrega de los cómics. Entonces, pues me alegra muchísimo. A mí es un proyecto que me tiene muy ilusionado porque es algo que empecé cuando yo estudiaba la carrera de matemáticas, cuando estudiaba el grado de matemáticas, ya lo tenía en la cabeza y hice muchos cómics a papel, ¿no? El problema está en que hace años de eso, entonces lo tengo dibujado con un estilo de dibujo que ahora lo veo raro y no me gusta. Entonces estoy rehaciéndolo otra vez, entonces a medida que tengo tiempo, pues lo voy dibujando, lo voy subiendo y lo voy compartiendo, pero claro, como estáis viendo, con tantas actividades para diseñar y tantas cosas para hacer, muchas veces me veo limitado en el tiempo, ¿no? Claro, no, aquí ya hay muchos fans de eso, ya estamos esperando la siguiente entrega y además me gusta porque conecta mucho lo que hablamos el martes con Santiago, nuestro otro invitado compatriota tuyo, porque él también usa un poco el arte para atraer a los estudiantes a las matemáticas a través de la música, entonces que tú lo hagas con los cómics también como que conecta y le da un poco esas herramientas también a nuestros profes de ir conectando esas áreas que a veces parecen como, o sea, siempre desde algún punto de la historia esto se partió, ¿no? O sea, antes los que eran muy buenos dibujando también eran muy buenos matemáticas, pero ahora como que se ven estos dos caminos como muy aislados, pero la verdad es que todas estas iniciativas nos muestran que cuando las juntamos es que salen estas ideas que son buenísimas para los estudiantes.
Tú ten en cuenta que es lo que he comentado, las matemáticas están en todas partes. Es decir, por desgracia hemos tendido a compartimentar todas las áreas. El arte es el arte, el lenguaje es el lenguaje, un idioma es un idioma, las matemáticas son las matemáticas, las ciencias naturales son las ciencias naturales, como que son mundos aparte, cuando realmente está todo conectado. Es decir, si tú coges algo e intentas buscarle, yo a mis alumnos y alumnas les digo, poneros las gafas de ver matemáticas. Aquello que estáis haciendo, poneros las gafas y buscar las matemáticas que seguro que las encontráis. Y al final... Entonces, bueno, pues me alegra mucho que me digáis eso. A ver si tengo tiempo y puedo compartiros alguno más. Bueno, dale. Gracias. A vosotros. Luego otra de las cosas que hacemos también, y que esto fue también una gran idea de mi compañera Mari Carmen Asensio, de la que he aprendido muchísimo y de la que sigo aprendiendo muchísimo. Para mí es una de las mejores maestras que he conocido, tiene una experiencia increíble, estuvo en infantil, luego en primaria, ha sido ahora también profesora de secundaria. Tiene un conocimiento y un don para enseñar que es increíble. Y se le ocurrió un día mezclar el aprendizaje a servicio y las matemáticas, y lo que hacemos es, nuestros alumnos de primero de secundaria, de una asignatura que hemos llamado Taller de Refuerzo de Matemáticas, pues todas las semanas hacemos visitas a los colegios de primaria, mis alumnos y yo, y mi compañera Mari Carmen y sus alumnos también, pues vamos a los colegios de primaria y nuestros alumnos de secundaria les enseñan, hacen de maestros y maestras de los más pequeños. De tal manera que se crea entre ellos un lazo muy especial, también perciben las matemáticas de otra manera más especial y además se escuchan más entre ellos, es decir, siempre hay más conexión entre personas que tienen una edad más próxima que si hay mucha distancia entre esas edades. Entonces siempre van a escuchar más a un compañero con el que se diferencian 5 años o 3 o 4 que a uno con el que se diferencian 20, ¿no? Se entienden mejor entre ellos y entonces transmiten las matemáticas también de otra manera diferente. Entonces, con esta actividad, por ejemplo, como digo, que semanalmente, todas las semanas vamos a un colegio y nuestros alumnos enseñan a los más pequeños. Ventajas, aspectos que hemos visto positivos de esta experiencia, pues uno, por ejemplo, lo tenéis ahí puesto en la diapositiva, les disminuye el miedo por las matemáticas, les disminuye ese estrés que tienen, mejora su autonomía, la empatía y la solidaridad, porque tienen que estar ayudando a los compañeros, tienen que saber entender lo que están pensando para poder ayudarles a aprender algún contenido matemático. Hace que se conserve la relación también entre nuestros alumnos y los colegios, porque los colegios que visitamos son los colegios en los que han ido estos alumnos, con lo cual volver a pisar esos pasillos y esas aulas donde han pasado los años de su infancia, pues también evocan unas emociones que les hacen pues, percibir esta actividad de otra manera, ¿no? Y bueno, también un aspecto importante es que ayuda a tener conexión entre los profesores de secundaria y los profesores de primaria. Cosa que muchas veces no se produce o que no pasa más allá de la barrera burocrática, ¿no? Entonces se establece como una unión mucho más íntima y mucho más profesional porque se intercambian ideas y opiniones todas las semanas y hace que pues ese aprendizaje de las matemáticas de primaria a secundaria fluya de otra manera diferente y también es, creo que muy interesante, ¿no? Aquí os enseño algunas fotos de estos alumnos nuestros enseñando a los más pequeños. Como veis, también intentamos que lleven actividades manipulativas de la misma manera que yo les enseño a ellos así las matemáticas, pues que ellos también enseñan a los más pequeños las matemáticas de manera manipulativa, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me sorprende mucho y es que estos alumnos que van a enseñar estos alumnos de primero y de secundaria que van a enseñar a los más pequeños en primaria, suele ser gente que se apunta a esta asignatura, ¿vale? Porque tiene miedo a las matemáticas o porque piensa que no vale para enseñar matemáticas ni para aprenderlas. Entonces, en el momento en que le decimos que durante las clases lo que van a hacer es enseñar matemáticas, al principio le genera un shock como diciendo, pero si yo voy a ser incapaz de hacer esto. Y es sorprendente ver cómo poco a poco estos alumnos se van desenvolviendo de una manera sorprendente y llegan incluso a proponer ellos las actividades que quieren llevar a los más pequeños, empiezan a entender cosas que hacían de manera, como os he dicho antes, mecánicamente, sin saber por qué, y de repente cuando tienen que ir y explicárselo a unos más pequeños, pues realmente tienen que entender lo que van a contar. Entonces, entienden eso que en su momento no supieron comprender, ¿no? Entonces, pienso que esta genial actividad de mi compañera Mari Carmen,
ha sido para mí también un antes y un después y para mis alumnos pues también. Así que os animo también a hacer ese aprendizaje-servicio de esta manera o de otra diferente, como se os ocurra. Creatividad al poder. Luego también es muy importante, que esta también fue una idea de mi compañera Mari Carmen, las tertulias. Todas las semanas también dedicamos un rato a hablar, es decir, a hablar sobre matemáticas, hacer tertulias sobre matemáticas, donde ellos son los protagonistas, es decir, ellos dirigen esas tertulias, hay uno de nuestros alumnos o alumnas que se encarga de dar el turno de palabra y hacemos esas charlas hablando de un tema en concreto, pero a su vez relacionándolo con las matemáticas o buscando las matemáticas de ese tema en concreto, que puede tratarse, como os he dicho, pues puede ser una noticia de actualidad o un libro, una lectura, que nos proponemos todas las semanas y que un día determinado de esa semana pues hacemos esa charla respecto, relacionándola, como os he dicho, con las matemáticas. Entonces, también es importante que sepan que no está mal hablar de ellas, ¿vale? Las matemáticas no se quedan en clase, también están fuera y también puedes hablar de ellas tomando un café o tomando un refresco o lo que sea, ¿no? Entonces, esta actividad que pasamos este ratito en el aula hablando de ese texto o de ese documento que hemos pedido que lean, ¿no? Pues nos damos cuenta de que aprenden también mucho a escucharse, ¿no? A ver que todas las opiniones son buenas y que no tiene por qué haber diferencias entre ellos simplemente porque piensen de manera diferente, ¿no? Siempre puede haber respeto a pesar de que un compañero mío pues piense de manera diferente, ¿no? Y que está bien escucharse, porque lo que es importante es que en estas tertulias hay que tener claro que no se trata de establecer un debate y de convencer a un compañero, sino simplemente de expresar mi opinión sobre el texto y cómo lo veo yo relacionándolo con las matemáticas, ¿no? Entonces, pues como digo, utilizamos muchos artículos actuales y también pues libros. Aquí os he puesto algunos ejemplos de libros que hemos trabajado en clase, pero hay cientos de ellos. En mi página web, como os digo, también, aunque como os he dicho, tengo que actualizarlo, a ver si encuentro tiempo, un listado de muchísimos más libros que igual los conocéis o si no os animo a que los leáis porque igual encontráis algún texto o algún capítulo que os interese trabajar en clase para enseñar algo a vuestros alumnos. Y otra cosa que es muy importante, como os he dicho, es que las matemáticas, como están en todas partes, también están en la ciencia, también están en la medicina. Y creo que es interesante también que les hablemos de ellos a nuestros alumnos y alumnas y que lo trabajemos con ellos. Yo ahora, por ejemplo, este año tengo un reto muy importante y que estoy también muy ilusionado con él. Y es que aquí en España, en primero de secundaria, las matemáticas en mi centro las vamos a unir con la biología. De tal manera que no va a haber una asignatura de matemáticas por un lado y una asignatura de biología, sino que va a haber una asignatura que se llama ámbito científico y donde se van a trabajar las matemáticas y las biologías juntas. Entonces, el reto en el que estoy trabajando ahora es ese, ¿no? Estamos intentando diseñar actividades que mezclen tanto las matemáticas como la biología para aprender las dos cosas juntas de la mano, ¿no? Entonces, creo que eso también hace un poco, o ayuda a dar un poco esa vuelta que necesitamos muchas veces a la clase para motivarlos y para que todo tenga un poco también de sentido, ¿no? Y ya para acabar, os voy a hablar un poquito de la evaluación brevemente. No sé por allí cómo está el tema, ¿no? Pero por aquí todavía hay mucha gente, muchos docentes que piensan que un examen es la manera ideal para evaluar el conocimiento o lo que ha aprendido, el aprendizaje de un alumno o alumna, ¿no? Entonces, yo cada vez estoy más seguro de que un examen, como pone ahí, no demuestra lo que sabe un alumno, sino más bien lo que no sabe o lo que no le ha dado tiempo a contestar o en lo que se siente inseguro. Pero posiblemente hay muchas cosas que sabe ese alumno o esa alumna y que no están preguntadas justamente en ese examen escrito. Entonces, con ello no quiere decir que no tengamos que hacer exámenes, pero que no debe ser la única herramienta para poder evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Es una herramienta más y no es la más fuerte ni la más poderosa, hay muchísimas más, ¿vale? También, como digo, pues igual hago un examen, sí, cierto, pero también utilizo otras herramientas, como por ejemplo, os he puesto aquí algunas de ellas. Utilizo rúbricas, portfolios, los diarios de aprendizaje todos los días, los trabajos que hacen o los productos, los debates. A veces hago en algún tema, en vez de hacerles un examen, les hago una entrevista para que me cuenten qué han aprendido.
qué conclusiones sacan de todo lo que les he contado. Y también lo que más les gusta a ellos son cuando les hago esos exámenes que les digo, examen grupal, ¿no? que son una especie de gincana o lo que se conoce hoy en día como Breakout Edu, donde pues se trata de, son una serie de retos que están enlazados y que resolver un problema o una pregunta que está relacionada con lo que hemos aprendido, pues les lleva a abrir otra caja u otro reto y bueno, tienen un tiempo determinado para completarlo y se tienen que ayudar entre ellos, ¿no? Entonces, esto les gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? Que también con todo esto del confinamiento y la pandemia, pues hemos tenido también que darle un poquito una vuelta a todo esto, porque claro, si no podemos hacerlo en el aula, pues lo que he hecho ha sido hacerlo de manera digital. Entonces, también aquí en esta presentación os he puesto esta actividad de evaluación grupal, este escape digital, como lo llamo yo, lo comparto, es el que les puse durante la época de pandemia, estos últimos meses. Y nada, pues si queréis trastearlo y podéis entrar vosotros y a ver si sois capaces de superar las pruebas. Puse 3 niveles, uno normal, difícil y el nivel infierno, que era más complicado, pero hubo muchos alumnos y alumnas que se picaron y que quisieron superaron el normal, se metieron en el difícil y luego querían más. De tal manera que de una manera sencilla estás motivando a estos alumnos y alumnas a trabajar más y a aprender más y a retarse, ¿no? Y a pensar, que realmente lo que propongo con todo esto es pensar, ¿no? Y ya está. La última ya para acabar, la conclusión que quiero deciros es que yo os he soltado mucha información, sé que esto puede ser un poco saturador, pero lo único que quiero deciros claramente es que no os agobiéis por esto. Si queréis hacer alguna cosa de estas, no lo intentéis hacer todo de golpe, poco a poco, porque también nosotros tenemos que sentirnos cómodos, igual no estamos habituados o habituadas a hacer todo esto, ¿no? Entonces, poquito a poco ir probando algo, ver si funciona y poquito a poco ir cambiando la clase, que lo importante creo que yo es cambiarla, ¿no? Entonces, aquí os he dejado, no soy quien para dar consejos, ¿vale? Pero os he dejado seis puntos clave que creo que son importantes para acabar. Y es que aprendáis cuantas más metodologías mejor, porque os va a dar más seguridad a vosotros para enseñar y vuestros alumnos van a aprender de una manera mejor. También es importante que tengamos en cuenta, como os he dicho, las emociones de nuestros alumnos y alumnas, porque, como os he dicho, solo aprendemos aquello que nos emociona. Sed creativos y creativas, no tengáis miedo de introducir el juego, ni las tecnologías, ni utilizar material manipulativo en las clases. Eso sí, hacerlo con criterio y con sentido, ¿vale? No vale cualquier cosa, es decir, todo tiene que tener un objetivo didáctico. Importante, por favor, intentar cambiar esa visión negativa del error, intentar transmitir el mensaje positivo de que equivocarse no es algo malo, sino es una oportunidad para aprender y que no pasa nada si nos equivocamos. Que continuemos formándonos y que no dejemos de aprender, como profesores también. Y que si podemos registrar todo esto para dar evidencias científicas de qué funciona bien y qué no funciona, pues mejor que mejor, ¿vale? Y nada, espero no haber sido muy rollero y haber acabado a tiempo. Muchas gracias a todos. Ahí tenéis, como os he dicho, mis redes sociales por si queréis, ahí comparto todo y si queréis preguntarme cualquier cosa. Y nada, espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis. Si tenemos tiempo de contestar algo. Bueno, Pedro, muchas gracias por todos estos que realmente creo que nos sirven a todos. Tiene mucho que ver y estuvimos muy conectados en muchas de esas ideas que también pueden ver en la página de WeMaths, en el video, sobre algunos tips también como para todo este tema virtual, en el que hay muchos de los que ya nombraste. Y una de las preguntas que tenían por aquí, creo que ya la respondiste, que era, bueno, ahora estamos en esta situación, entonces, ¿qué herramientas, por ejemplo, para la evaluación o el aprendizaje cooperativo podrías sugerir? Entonces, creo que esta última conecta, no sé si tienes otras. Realmente ahora todo es un poco, estamos en una situación un poco de incertidumbre en todo ¿no? En todo este aspecto. Lo que sí que se ha podido adaptar, como hemos dicho, ¿no? Los métodos de evaluación sí que los podemos adaptar a las nuevas tecnologías con el Breakout Edu que os acabo de comentar, pero incluso estoy por decirte que hasta incluso el aprendizaje cooperativo lo podríamos adaptar a distancia, ¿vale? Se pueden crear siempre grupitos a través de las webcams en las que trabajen los alumnos. Igual cooperativo realmente no, pero sí colaborativo, ¿no? Igual sí que se puede hacer algo en el que los alumnos cooperen entre ellos. También todo depende un poco de
el contexto del alumnado. No sé por allí cómo está la situación, pero aquí también hay muchas familias, por ejemplo, que no tienen los medios necesarios como para poder utilizar una cámara o tener internet en casa o móviles. Entonces, todo está un poco supeditado a eso, ¿no? A qué contexto tienes en el aula y si puedes hacerlo o no, ¿no? Evidentemente, no todos tenemos un aula perfecta donde lo podamos utilizar, pero si se diera el caso, pues las tecnologías nos ayudan mucho en estas situaciones. Mira, ahora, ¿no? Como has dicho tú, Laura, quiero decir, estamos llegando a mucha más gente que si lo hiciéramos de manera presencial, ¿no? Y el mensaje es igual. Sí. Bueno, y tú hablabas de cosas como gamificación y lo que quiero decirle a todos y que también nos comentaba Eduardo Valencia, es que en la plataforma de Wimats, en esta experiencia, tanto la gamificación como el aprendizaje basado en el error es uno de los componentes principales. Así que es muy importante y por eso quiero invitarlos de nuevo a que entren a la página y miren de verdad como todas estas actividades para que abordemos estos tips que nos dio de alguna manera Pedro. Y la última pregunta que tengo por aquí es que, pues, hay unos lugares donde seguramente la conectividad no es la mejor y tienen como herramientas WhatsApp o algunas aplicaciones. ¿Qué herramientas ahí tú podrías sugerirle a estos profes para hacer dinámicas estas clases como tan difíciles? En una de las diapositivas que os he puesto varias apps que se pueden utilizar perfectamente con el móvil y que da pie a, pues eso, a realizar y diseñar actividades que antes pues podían quedarse en el papel perfectamente y tener que trabajarlo de manera presencial, y de esta manera pues se puede trabajar, ¿no? A través del móvil. Quiero decir, hoy en día cualquiera de las aplicaciones que os he puesto se puede utilizar con un móvil, entonces Súper. No es limitante. Listo. Ahí entonces Sofi Ibarra te acaban de responder tu pregunta y otros profes que también habían preguntado todo esto, entonces pues ya tenemos esa respuesta. Pedro, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todas estas ideas y por todo este material que nos compartes. Recuerden que todo lo pueden ver en la página web de Pedro, todos sus videos también, para que lo vean. Por favor, no olviden que ahora seguimos con otra charla. O sea, hoy estamos votados. Hoy hay dos super charlas en vez de uno. Es una gran celebración. Entonces, ahorita ya, después de que nos despidamos de Pedro, inmediatamente no se desconecten, sigan aquí, porque sigue Carolina Benedetti, una colombiana, una matemática increíble que nos va a hablar acerca de combinatoria y cómo las matemáticas empoderan a los estudiantes. ¿Qué tal te suena a ti, Pedro? ¿También te vas a quedar trasnochando un ratico o te gana el sueño? No lo podemos perder. Igual que he visto las presentaciones de Santi y la compañera que participó ayer también, yo creo que esto es una experiencia y una propuesta muy interesante la que estáis haciendo y que debemos sacar provecho de ella. Listo. Bueno, Pedro, entonces, por favor, despídete de todas las personas que desde los diferentes rincones de Latinoamérica se conectaron a escucharte y a anotar puntualmente todos esos tips y consejos que nos diste. Muchísimas gracias. Nada, agradeceros de corazón pues bueno, el recibimiento de tantas partes. Es que no pensaba ni que hubiera tanta gente ni de Perú, ¿no? Colombia, ¿qué más sitios habían? Nicaragua, Brasil. Me parece abrumador. Entonces, muchas gracias, agradeceros que hayáis sacado ese ratito para poder escucharme. Espero que os haya podido aportar alguna idea. Sé que soy consciente de que os he contado muchas cosas y a una velocidad muy rápida y que apenas he rozado la superficie de lo que os he comentado, ¿no? Pero que, insisto, soy una persona que estoy abierta a ayudaros y a colaborar en lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda, podéis escribirme un correo o en las redes sociales, comentarme cualquier cosa. Y yo os aporto más información o fuentes donde podéis buscar cosas. No hay ningún tipo de problema. Así que nada, agradeceroslo y nada, encantado de haber estado con vosotros. Gracias, Pedro. Que estés muy bien y entonces aquí nos seguiremos viendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz noche. Chao. Listo, no se vayan a desconectar, por favor. Vamos a seguir aquí conectados. Cuéntenme qué tal les pareció la charla de Pedro. ¿Les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? Recuerden estar muy pendientes
de nuestra página de Santillana, donde van a poder encontrar los diferentes recursos. En el video que les cuento que yo hice además, en ese video van a encontrar algunos tips de los que habló Pedro, pero recuerden que si necesitan de pronto devolverse y anotar algunos de estos tips, en la página de Facebook de Santillana va a quedar esta grabación de esta conferencia. Entonces, no se la van a perder de ninguna manera, y además van a tener en las redes sociales que ya pasaron aquí abajo de Pedro, van a poder encontrar todo este material que les va a servir un montón. Entonces, bueno, por aquí me están diciendo que les pareció muy interesante, muy didáctico. Es una persona que ama lo que hace. Totalmente de acuerdo contigo, Milagros. Y bueno, nos empiezan a saludar ya de otros lugares. Nos empiezan a saludar de Talara, Perú. Bienvenidos, todas las personas que nos acompañan hoy desde Perú, súper bienvenidos. Sí, el tema de los cómics, Astrid, es un hit, es definitivamente una manera en la que los estudiantes se conectan súper fácil. Y bueno, a Angélica le parecieron unos aportes súper importantes. Ya van a ver que van a estar, si siguen aquí conectados, se van a ir con muchas, muchas más ideas, porque ahora viene Carolina Benedetti, una matemática colombiana, doctora en matemáticas, que nos va a contar acerca de cómo estas matemáticas, que a veces son tan odiadas por los estudiantes, nos ayudan más bien como a empoderarlos, o sea, cómo cambiamos esa parte negativa a toda la parte positiva que nos pueden traer las matemáticas. Entonces, bueno, sigo saludándolos de Barranquilla, Nicaragua, y los voy invitando una vez más a que no se pierdan los concursos que tenemos. Entonces, para acceder a estos concursos, recuerden que necesitamos ingresar a la página web de Santillana, que va a aparecer aquí abajo. En esa página web tienen que registrarse, y una invitación hoy muy especial, que es de jueves, como para desconectarse, pero para tener ideas matemáticas, es que entren al videojuego. En el menú que van a encontrar arriba está videojuego, ahí les pide un registro para poder jugar y que podamos registrar también sus puntajes, porque recuerden que los mejores puntajes se llevan premios. Entonces, esos premios están esperando una tablet, está esperando por algún profe, una profe bien pila que nos ayude a resolver esos acertijos y que además juegue nuestro videojuego. Y también los bonos de Netflix y Carulla están esperando por profes que hayan jugado el videojuego y obtengan los mejores puntajes. Por aquí nos siguen diciendo, Janet Ruiz nos dice que nos ayudó a dar otras estrategias metodológicas para impartir a nuestros estudiantes. Total, todas estas ideas, todo esto nos sirve. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para mostrar el nuevo acertijo. Ojo, pendientes, el nuevo acertijo. Recuerden que las respuestas de este acertijo las tienen que escribir en nuestra página web, no en los comentarios, sino en la página web. Ahí van a tener que ingresar las respuestas de todos nuestros acertijos y jugar nuestro videojuego. Después del acertijo, tenemos un video chiquito y ahí sí empezamos con nuestra segunda charla del día, que va a estar un hit. Vamos a tener a Carolina hablándonos sobre herramientas importantes de las matemáticas para empoderar a nuestros estudiantes. Sigan conectados, ya nos vemos.